Bueno, hermanos, ahora vamos a analizar las respuestas del estudio de la Atalaya del 20 al 26 de noviembre. Ya saben que si les gusta este tipo de videos pueden dejar su like y suscribirse, ya que me ayudaría un montón y me animaría bastante. Bueno, hermanos, la primera pregunta nos dice, ¿qué tipo de preguntas nos podrían hacer nuestros compañeros de trabajo o de clase? Bueno, nuestros compañeros de clase o de trabajo nos pueden hacer preguntas respecto a nuestras creencias, y es normal que nos sintamos nerviosos para responder, pero estas preguntas nos dan la oportunidad de predicarles. También hay algunos que nos preguntan con un tono desafiante, es decir, nos hacen preguntas para ponernos a prueba, a ver si sabemos o no la respuesta, o para incomodarnos. Y eso se debe a que muchos tienen prejuicios hacia los testigos de Jehová, debido a que se dejan llevar por lo que las personas dicen de nosotros, y otros debido a que el mismo sistema de cosas que vivimos en la actualidad los vuelve agresivos y opositores. La segunda pregunta nos dice, ¿por qué es bueno ser apacible? Es bueno ser apacible cuando alguien cuestiona nuestras creencias porque nos ayudará a pensar mejor la respuesta que brindemos. Además, controlaremos nuestros nervios cuando nos provoquen. Claro, esto no será fácil, pero el estudio de este artículo nos ayudará a desarrollar esta cualidad. Nos dará sugerencias para ser apacibles cuando alguien quiera debatir con nosotros sobre nuestras creencias y nos ayudará como familia a prepararnos para defender nuestra fe con apacibilidad. La pregunta número 3 nos dice, ¿por qué decimos que las personas apacibles en realidad son fuertes? La respuesta sería, la pasibilidad no es una señal de debilidad, sino de fortaleza, porque una persona pasible mantiene la calma ante situaciones difíciles. Al desplegar esa cualidad significa que la persona tiene mucha fuerza interior. La apacibilidad es un aspecto del fruto del espíritu, y cuando lo necesitamos, debemos pedirle a Jehová Dios su espíritu. Esta palabra describe claramente a un caballo salvaje que ha sido domado. Cuando el caballo se vuelve manso, no pierde la fuerza que lo caracteriza. Muchos de nuestros hermanos despliegan esta hermosa cualidad cuando al predicar se han encontrado con personas opositoras y quieren ponerse a discutir. Y nosotros también seguimos ese ejemplo. Nos retiramos educadamente y los vecinos se llevan buena impresión de nuestra buena conducta. Siguiendo el consejo de 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25, ¿no? Controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que tienen buena actitud. La pregunta número 4 nos dice, ¿qué aprendemos del ejemplo de Isaac? De Isaac aprendemos a ser apacibles, porque aunque vivía en un lugar donde los filisteos eran los habitantes y ellos se caracterizaban por ser envidiosos, ¿qué hicieron? Empezaron a tapar con tierra los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Isaac actuó con calma, se retiró para otro lugar, pero los filisteos lo persiguieron e insistían con provocarlo diciendo que ese lugar también les pertenecía. También aprendemos a que, así como Isaac siguió el ejemplo de sus padres, quienes eran apacibles, pacíficos y tranquilos, nosotros también debemos seguir el ejemplo de Isaac, quien actuó con apacibilidad cuando alguien nos provoque. El párrafo 5 nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué ejemplo muestra que los padres pueden enseñarles a sus hijos a valorar la apacibilidad? Massens, un joven de 17 años, tenía que tratar con personas groseras en la escuela y en la predicación. Sus padres vieron la necesidad de ayudar a su hijo a ser apacible y mencionan que su hijo ha llegado a entender que exige más fuerza interior, controlarse que enojarse o pagar con la misma moneda. Qué bien que la apacibilidad ahora es una de las virtudes de Massens. Los padres, con paciencia y amor, pueden enseñar a sus hijos a aprender a valorar la apacibilidad.
¿Cómo nos ayuda la oración a ser más apacibles? Nos pregunta el párrafo número 6. Nadie está libre de vivir una situación incómoda, como cuando nos dicen cosas desagradables sobre Jehová o se burlan de lo que enseña la Biblia. La oración es de gran ayuda para nosotros. Al pedirle a Jehová su espíritu y sabiduría, nos dará las palabras apropiadas para responder. Todo cristiano debe perseverar en la oración. Quizás podamos mejorar nuestras respuestas ante situaciones incómodas. No dudemos en pedirle a Jehová, pues Él nos dará su Espíritu Santo para controlarnos y desplegar apacibilidad. El párrafo número 7 nos pregunta, cuando surgen situaciones tensas, ¿cómo nos puede ayudar a saber de memoria algunos textos bíblicos? Es importante que dentro de nuestro estudio personal memoricemos textos bíblicos que nos ayuden cuando surgen situaciones tensas o situaciones difíciles. Por ejemplo, en el libro de Proverbios tenemos principios bíblicos que nos ayudan a mantener la calma, dar respuestas apacibles, controlar la lengua, ser de genio apacible y controlarnos cuando las circunstancias se vuelven estresantes. Todos estos y otros textos los recordamos en el momento oportuno, con la ayuda del Espíritu Santo de Jehová, para reaccionar de manera apacible cuando tengamos que dar respuestas. Pregunta número 8 nos pregunta, ¿qué es bueno tener en cuenta cuando alguien cuestiona nuestras creencias? Bueno, cuando alguien cuestiona nuestras creencias debemos ser perspicaces, porque no sabemos cuál es la razón principal por la cual la persona sacó a relucir el tema. De repente es una preocupación que tiene la persona, curiosidad, o escuchó hablar a un testigo y no recibió la información completa. Entonces, partiendo de esas premisas, debemos controlarnos y responder con apacibilidad. El párrafo número 9 nos pregunta, ¿cómo demostró Gedeón que era perspicaz y apacible? Bueno, la pregunta es, Gedeón no invitó a los hombres de Efraín a luchar contra los enemigos de Israel. Estos hombres se llenaron de furia e ira contra Gedeón por haberlos dejado de lado. Sin embargo, Gedeón mostró perspicacia, tuvo en cuenta los sentimientos de estos hombres y su respuesta fue apacible, logrando con esto que calmaran su furia. El párrafo número 10 nos pregunta, ¿qué nos puede ayudar a reaccionar bien cuando nos pregunten sobre nuestras creencias? Nos puede ayudar a reaccionar bien el que respetemos el punto de vista de la otra persona y con la pregunta hecha nos demos cuenta qué es lo que le preocupa a la persona y cuando respondamos debemos tener en cuenta el texto de 1 Pedro capítulo 3 versículo 15, ¿no? Hacerlo con amabilidad, hacerlo con respeto. Si hacemos eso, lograremos que la persona cuestione su propia opinión y demos pie a conversaciones formales y a conversaciones productivas. La pregunta número 11 y 12 nos dice, ¿qué es lo primero que debemos hacer antes de responder? Dé un ejemplo de cómo eso puede dar pie a una conversación agradable. Lo primero que debemos hacer es entender las razones por las cuales la persona se siente preocupada por nuestra postura ante cierta costumbre o pensamiento que no compartimos con ellos. El que actuemos con apacibilidad será una puerta abierta a una buena conversación sobre temas como los cumpleaños o creencias sobre lo que la Biblia da a entender. El primer ejemplo es el de los cumpleaños. Es un ambiente de trabajo, ¿no? Quizás a las personas que se encuentran celebrando se pueden preguntar que nuestras creencias no nos permiten pasar un buen rato o que la podemos echar a perder el buen ambiente de trabajo y nos pregunten por qué no celebramos estos cumpleaños. Antes de responder a esa pregunta, debemos expresarle de manera apacible que agradece que se interesen en sus compañeros y que nosotros somos personas pacíficas, que nos agrada también un buen ambiente de trabajo.
Estas palabras serán una puerta abierta a una buena conversación, mencionando textos bíblicos que respalden nuestras creencias. El párrafo número 13 nos pregunta, ¿cómo se puede ayudar a alguien que dice creer en Dios? ¿Es ridículo? Bueno, la respuesta vendría siendo, primero, no debemos dar por sentado que sabemos lo que cree la persona. Quizás nunca haya pensado en el tema, como el caso que menciona el párrafo sobre un compañero de clase que dice que es ridículo creer en Dios. Quizás nunca pensó en el tema de la evolución y nosotros querramos debatir. Bueno, lo más conveniente es enviarle un enlace o un artículo, un video de la jw.org sobre la creación. Y existe la oportunidad de que esté dispuesto a hablar sobre el tema, ver algún video más, ¿no? Hacer esto probablemente hará que cambie de opinión respecto a nuestras creencias. Párrafo número 14 nos pregunta, ¿cómo usó NIAL.jw.org para ayudar a un compañero que tenía una idea equivocada sobre los testigos? Nial tenía un compañero de escuela que siempre le decía que no creía en la ciencia y que más confiaba en un libro de cuentos que en pruebas. Este compañero no le daba oportunidad para explicarle sus creencias. Entonces Nial optó por decirle que viera jw.org, la sección La Biblia y la Ciencia. Nial menciona que tuvo la impresión que su compañero sí leyó la información, ya que sus siguientes conversaciones sobre el origen de la vida pudieron ser más apacibles. El párrafo número 15 nos pregunta, ¿no? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a responder con apacibilidad? La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es haciendo de la adoración en familia la oportunidad para tener sesiones de práctica para que aprendan a responder con apacibilidad y que despierte el interés cuando alguien cuestione sus creencias. Los padres deben analizar temas que puedan surgir en la escuela, escenificarlo con sus hijos para que de esta forma estén preparados para responder. El párrafo número 16 y 17 nos pregunta, ¿cómo pueden ayudar a los jóvenes las sesiones de práctica? Bueno, las sesiones de práctica en familia son de mucha ayuda para los jóvenes, sobre todo para presentar argumentos convincentes. Y al practicarlos en todo momento, hará que se grabe en su mente y su corazón. Las secciones de jw.org, los jóvenes preguntan y ponlo por escrito, están diseñadas para fortalecer la fe de los jóvenes y ayudarlos a explicar en sus propias palabras sus creencias. Analizar estas ayudas en familia nos ayudará a defender nuestra fe y lo haremos siendo apacibles. El párrafo menciona a Matthew, quien en las sesiones de práctica en familia lo han ayudado, sobre todo cuando en la adoración en familia investigan temas que podían preguntarle en clase. Con su familia, imaginan posibles situaciones que puedan surgir en el colegio y las practican. Cuando hacen ello, se le hace más fácil ser apacible con los demás. El párrafo número 18 nos pregunta, según Colosenses capítulo 4, versículo 6, ¿a qué debemos darle importancia? Si bien es cierto que al momento de presentar una defensa a favor de nuestras creencias, debemos presentar buenos argumentos de manera lógica, según Colosenses capítulo 4, versículo 6, es de mucha importancia expresarnos con tacto y apacibilidad, porque esto se asemeja a tirarle una pelota a una persona. Depende de cómo se la lancemos, será la manera que nos responderá. Nos seguirá escuchando y la conversación será más duradera. Pero si alguien quiere convertir nuestra conversación en discusión o en burla, no estaremos dispuestos a ponernos a su altura. Debemos terminar la conversación y proceder a retirarnos con amabilidad.
El párrafo número 19 nos pregunta, ¿qué nos puede motivar a ser apacibles a la hora de defender nuestras creencias? Nos puede motivar el deseo de que las personas cambien su opinión respecto a nosotros y las enseñanzas bíblicas si damos una respuesta apacible. Evitaremos que nuestra conversación se vuelva un debate acalorado. Por eso es importante que este estudio nos haya enseñado a estar preparados para defender nuestra fe con apacibilidad, profundo respeto y valor. Vayamos a las preguntas. ¿Qué respondería? ¿Cómo podemos desarrollar la apacibilidad? Desarrollamos esta hermosa cualidad de la apacibilidad cuando aprendemos de los buenos ejemplos como el caso de Isaac. Además, cuando oramos a Jehová y pedimos su Espíritu Santo para que nos ayude a recordar textos bíblicos para mantenernos calmados ante situaciones estresantes. Segunda pregunta. Dice, ¿cómo nos ayuda la perspicacia a responder con apacibilidad? La perspicacia nos ayuda cuando alguien cuestiona nuestras creencias. Debemos ser perspicaces porque no sabemos cuál es la razón principal por la cual la persona sacó a relucir el tema. Aprendimos del ejemplo de Gedeón, quien tuvo en cuenta los sentimientos de los hombres a quienes no invitó a pelear. También la perspicacia nos ayuda a respetar el punto de vista de la otra persona. Tercera pregunta, dice, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a defender su fe con apacibilidad? La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es haciendo de la adoración en familia la oportunidad para tener sesiones de práctica que aprendan a responder con apacibilidad y que despierte el interés cuando alguien cuestione sus creencias. Los padres deben analizar temas que puedan surgir en la escuela y escenificarlo con sus hijos para que de esta forma estén preparados para poder responder.